del tema jurídico y el derecho internacional. ¿Cómo Sí. juega el derecho internacional en este caso a lo Bueno, largo de la historia? es una cuestión netamente de derecho internacional. Lo que proponemos es que se la tome así. Toda agresión violenta es ilegítima, es antijurídica. Toda guerra es antijurídica. No existe la guerra justa ni la guerra jurídica. Toda guerra es Viene un bien esa crimen. reflexión Sí. ahora, ¿eh? Entonces, desde el único punto de vista que lo tenemos que tomar o lo podemos tomar como lucha frente al Reino Unido es desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico tenemos fuertes argumentos para decir que Argentina tiene derechos sobre las Islas Malvinas. Lo que planteamos, lo que vamos a plantear en la charla es, por empezar, no creer que solo nosotros tenemos argumentos. Es una lucha de argumentos ardua, difícil, pero creo y estoy convencido que tenemos la razón en esto. Lo que sí, como país deberíamos actuar con muchísimo cuidado, ¿no? Con muchísimo cuidado a nivel internacional, porque cosas que digan nuestros gobernantes nos puede acercar o alejar de esas ansias o de esa expectativa que tenemos respecto a las Malvinas. Por ejemplo, una de las cosas que no se tiene en cuenta es que el principal argumento que tienen los ingleses es la autodeterminación de los pueblos. Ellos dicen que los pueblos tienen derecho a decir qué es lo que son. En derecho internacional sostenemos que eso sucede cuando no se trata de una población implantada. Cuando se trata de una población implantada no se tiene derecho a la autodeterminación. Por ejemplo, el barrio chino de Buenos Aires no tiene derecho a ser chino, o el barrio chino de Londres tampoco, para que se entienda. Ahora bien, si nosotros cometemos, por ejemplo, el error de apoyar a los rusos de Crimea, que sostienen lo mismo, internacionalmente nos van a decir, bueno, pero Sienta precedentes. claro, en derecho internacional las declaraciones unilaterales de los estados Ah, mira. obligan y hubo casos muy sonados de pérdidas de territorios porque un primer ministro en un programa de televisión dijo, no, a Noruega no le interesa esto, de pérdida de conflictos internacionales porque un presidente de Francia dijo, no, Francia no va a hacer más explosiones nucleares en la Polinesia. En derecho internacional las declaraciones unilaterales obligan y nosotros como país cometimos el gran error de reconocer el derecho de Rusia sobre Crimea porque su población es rusa, pero es rusa implantada. Mira. El error que cometieron los ingleses fue hacer un plebiscito, donde todos dijeron que querían ser ingleses porque se sentían ingleses. Bueno, esa es la mejor prueba de que se trata de una población implantada. Pero a renglón seguido nosotros nos metimos un gol en contra con esto. Entonces, una de las cuestiones que se deben analizar es que, por empezar, la diplomacia, la Cancillería tiene que estar en manos de profesionales de eso, no puede estar en manos de gente que no conoce. Y deberíamos tener una norma que nuestros gobernantes, sea quien sea el gobernante, no pueda hacer libremente una opinión respecto a esto sin antes consultarlo con los órganos que son especializados en eso, ¿no? Porque si queremos, que es lo que todos queremos, o sea, no creo que haya ningún argentino que no quiera tener las Malvinas, y tenemos que obrar con cuidado, porque tenemos muy buenos argumentos, Ujú. pero tenemos que movernos bien. Si uno tiene que destacar por ahí desde la mirada de las ciencias jurídicas, del derecho internacional, algún paso de la historia más reciente, calculemos, bueno, estos 40 años, ¿no? Del trabajo, independientemente de los gobiernos en sí, pero sí situándonos en etapas, ¿no? ¿Hay alguna etapa que desde el punto de vista del derecho se puede decir o nos puede decir que hemos avanzado positivamente con respecto a Malvinas y a la inversa, alguna etapa de estos 40 años en las que hemos retrocedido, si bien nombraste ahí un ejemplo conciso y concreto también? Y en realidad otra de las cosas que deberíamos hacer los argentinos es desprender la política interna de la política exterior. Tenemos mucho que aprender de esto, y no le digo de Suecia o Dinamarca, tenemos mucho que aprender de Brasil o México. O sea, la política exterior no puede estar atada a la política interior. Por eso es que no me gusta identificar avances o retrocesos con ciertas épocas, Ujú. porque se los termina identificando O con con ciertas ciertos decisiones gobiernos. por ahí, sin...
Creo que la peor decisión que tomamos nosotros, no es decisión porque fue un error, el peor Ujú. error que tomamos nosotros fue pero no importa qué gobierno No, no, lo no estoy hizo. hablando del gobierno, son las Claro, políticas sí, sí. de derecho internacional. No importa qué gobierno lo hizo, lo importante es que no lo volvamos a hacer. Y para Ujú. que no lo volvamos a hacer, tenemos que difundir todo este tipo de cosas, tenemos que explicar por qué es importante. Mucha gente que conozco cree que todos los argumentos están a favor nuestro. Y no, no es así. Tenemos argumentos en contra. Tenemos cosas en contra que tenemos que estar con mucho cuidado y rebatirlas mucho, ¿no? Y que pisando sobre inseguro, porque no es mucha gente, sí, son nuestras, es obvio, ¿por qué no la devuelven? No, no es así, no es así. Los otros también tienen sus argumentos. Estoy convencido que nuestros argumentos son más fuertes, pero no es una cosa ni evidente ni que no resiste discusión. Es una cosa que resiste mucha discusión, por eso hay que ser muy cuidadosos en esto, ¿no? Hay buenas perspectivas. El hecho de que Gran Bretaña haya salido de Europa, para nosotros ese es un paso inmenso. Se renuevan un montón de conflictos geopolíticos para Gran Bretaña. Se genera una situación económica grave para las Malvinas. El 90% de las exportaciones eran a la Unión Europea y recibía muchísimos subsidios de Europa que ya no los va a recibir más. Hay un viejo tratadista que dice que la única forma que los ingleses entreguen las islas es cuando no les convenga económicamente. Bueno, pareciera que vamos encaminados hacia eso. Entonces tenemos que estar muy prevenidos, con mucho cuidado, haciendo muy bien las cosas para que lo consigamos, ¿no? Bueno, nombraste una característica que tiene que ver con la situación geopolítica y la situación particularmente económica que nos puede favorecer a nosotros, digamos, externa, ¿no? En este caso, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pero si uno tiene que pensar, ahí decías, tenemos argumentos sólidos para, si bien las tienen del otro lado también, tenemos argumentos sólidos. Para ahí el oyente o la oyentada de Nacional es que el que está escuchando y por ahí necesitaría tener esos dos o tres argumentos que decís, bueno, son puntales o punta de lanza para nosotros para poder discutirlas, compartirlas a través de los medios, ¿por qué no compartirlas en las escuelas, en las facultades? ¿Cuáles serían esos dos o tres Bien, el argumentos sólidos? argumento principal que tenemos es que Gran Bretaña, perdón, Gran Bretaña. reconoció el derecho de Argentina sobre las islas antes de todo esto. Después de eso, después del Tratado de Nootka, que es cuando se reconoce esto, Argentina pobló las islas, tenía una población estable. Y esa población fue sacada a la fuerza, o sea, la posesión que tiene actualmente Inglaterra es en base a un acto internacionalmente antijurídico. Y eso es muy difícil de sostener. O sea, la Argentina tiene una doctrina internacional que dice que la victoria no da derechos y gracias a eso tenemos un premio Nobel de la Paz en Argentina. Es una doctrina bastante aceptada a nivel internacional. Pero lo que es cierto, más allá de que se acepte o no esta doctrina, lo que es indiscutible es que Argentina tenía una población instalada con un gobernante, con un gobernador, que es Luis Bernet, y fueron sacados a la fuerza de ahí. A partir de ahí está nuestro principal derecho. Mucha gente cree la cercanía. La cercanía no es internacionalmente No está reconocida dentro no, del derecho. Mira, no, pensé que no, estando dentro de no. una determinada. No, eso no está reconocido. Hay Si bien creo que claro. son conscientes de que Vox Populi o dentro del imaginario colectivo está Sí, presente sí. esto, ¿no? No, tenemos muchísimos casos de islas dentro de un país, dentro de otro país. Rusia tiene una salida al Báltico entre Lituania y Letonia o cerca de esos países que no tiene conexión con el resto de su territorio. Berlín Occidental estaba en medio de Alemania Oriental, no tenía conexión con su territorio. Eso no es un principio que sea De muy estable. territorialidad no va entonces esa parte. Sí, la territorialidad, pero la territorialidad es otra cosa. La territorialidad es decir, eso me pertenece a mí, pero no porque esté próximo, porque
Con el mismo criterio podríamos reclamar un montón de territorios que están próximos, No, ¿no? no, pero digo, por la Claro. plataforma no hay una cuestión que tiene que ver con la No, plataforma marina. Mirá, eso es otra cuestión. Nosotros, al haber extendido la plataforma submarina, submarina. que lo hicimos muy bien, Ujú, eso es uno de los grandes aciertos que tiene la Argentina, no tiene los isleños derecho a la explotación de toda la plataforma como tendría cualquiera. O sea, nosotros somos dueños del subsuelo, de lo que está alrededor de las islas, dentro de un ámbito, una cierta ujú. distancia de la costa. Eso es algo muy bueno porque les quitamos la posibilidad, por ejemplo, de explotar legítimamente el petróleo. Estamos hablando siempre de situaciones legítimas, no significa que no lo hagan ilegítimamente, pero siempre estamos hablando de lo que es legítimo o no, que es muy importante en derecho internacional. Hay una cuestión también que siempre nos llama la atención a muchos y a muchas que tiene que ver cuando hablamos de derecho internacional, conflictos internacionales, etcétera, y ahí lo visibilizabas muy bien, que tiene que ver con que hay veces cuando uno piensa en un conflicto interno entre vecinos, vecinas, entre qué sé yo, instituciones, sabe que se va a dirimir en un lugar concreto y en un lugar particular, ¿no? Se va a llevar adelante hasta lo va a poder visibilizar. Ahora, da la sensación esto a los comunes de a pie como nosotros, que estas cuestiones que tienen que ver con países, con naciones, con gobiernos, eh, es muy difícil que lleguen a ser concretas o vaya a un lugar, un momento determinado de X que se vaya a tratar o por lo menos empezar a resolver de alguna manera. Claro, lo que pasa es que estamos, Muy abstracto sí, parece a no, veces. no, es que es muy concreto eso. Ujú, Estamos acostumbrados a creer que la sociedad donde nosotros vivimos siempre fue así. Durante mucho tiempo en la humanidad no había un lugar concreto para solucionar ujú. los conflictos. Hubo siglos y hasta milenios donde lo que se utilizaba era la venganza privada. No significaba que no había derecho. Era otro tipo de derecho, un derecho más primitivo si se quiere. A nivel internacional, cada día que pasa vamos viendo que se centraliza la aplicación de la norma. Vamos viendo que eso que antes se creía que era una impunidad total cada vez es menos impune. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que Rusia, un país poderosísimo, ataca a otro y tiene un montón de sanciones inmediatas. Por primera vez se está hablando de juzgar por delitos de lesa humanidad a un gobernante en ejercicio, ¿no? Cosa que antes ni se concebía y hace 50 años ni se entendía que esto podía ser así. A tal punto que ya muchos doctrinarios, yo entre ellos, sostenemos, usted no sé si ha dado cuenta que en ningún momento utilicé la palabra soberanía. El concepto de soberanía es un concepto antijurídico. Pensar que haya una entidad que no esté limitada por el derecho es la negación del derecho. Donde hay sociedad hay derecho. Donde hay comunidad hay derecho. Si hay una comunidad internacional hay derecho. Si hay derecho no hay país soberano. Hay países más poderosos, menos poderosos por fallas del derecho, pero soberanía como concepto es un concepto antijurídico. Pues la soberanía es un concepto según el cual esa entidad o persona o lo que sea no está atada a nada. Es más, si uno se pone a ver en la historia, nunca existió un soberano. Estamos pensando, los chicos me dicen, bueno, pero estábamos hablando, cuando veíamos la secundaria, se llamaba el soberano al rey porque el rey era absoluto. Y bueno, sí, yo siempre le pregunto, ¿y el rey podía cambiar las reglas de sucesión? ¿Podía dejarle el trono a su hija y no a su hijo si quisiera? No, bueno, entonces no era soberano. El concepto de soberanía es un concepto antijurídico. Y en derecho internacional esto es un paso muy importante, porque es darse cuenta de que los estados, por más poder que tengan, no pueden hacer cualquier cosa. El derecho internacional es tener una situación de evolución. Siempre les digo a los chicos, es un derecho primitivo, es muy similar, o era, o cada vez menos, es muy similar al derecho que existía en la aldea neolítica, por ejemplo, donde si bien había normas, había gente que era más poderosa que otra por su fuerza y podía imponerse y muchas veces eso quedaba impune, lo cual no significa que no hayan tenido derecho. El derecho existía, nada más que no tenía el grado de evolución y eficiencia como puede tener un derecho interno. Y en el derecho internacional eso va cambiando día a día. Siempre les cuento a los chicos que cuando yo estudié Derecho Internacional Público teníamos una bolilla que se llamaba Derecho de la Guerra. Hoy la guerra es antijurídica, no existe el derecho a la guerra. Es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos hablar de derecho de la guerra. Antes veíamos los tratados de Ginebra y todo ese tipo de cosas como derecho a la guerra. Hoy, internacionalmente se sabe, se concibe que la guerra es un acto antijurídico. Por supuesto que va a haber guerras.
Lo mismo que si tengo un código penal va a haber robos, eso no es algo que se vaya a evitar, pero es un concepto antijurídico y cada vez el derecho internacional se va centralizando más. Ya tenemos una especie de supraestado que es la ONU, con poderes débiles, como en cualquier supraestado antiguo, ¿no? Con poderes que no tienen la fuerza ni la eficiencia que puede tener en el derecho interno, pero ya lo tenemos. Fíjense ustedes que hay resoluciones de la ONU que se aplican aún a los países que no son miembros. Y si uno se pone a ver los países que no son miembros, hasta dudaría de si son países o no, ¿no? Porque este, el mismo concepto de Estado, ¿quién lo da? Y lo da el derecho internacional. Si nosotros acá los tres decidimos independizarnos y formar el Estado de Radio Nacional, ¿vamos a hacer un Estado? No, y tenemos la mayoría sí absoluta, los tres que estamos acá estamos de acuerdo. ¿Vamos a hacer Estado? No. Si el derecho internacional no nos reconoce como Estado, no vamos a hacer Estado. Entonces ya hay un derecho que es supranacional y que está cada vez convirtiéndose en un instrumento jurídico más eficiente. Hoy por hoy no es gratis violar el derecho internacional público, la mayoría de las veces. Entonces, bueno, ya tenemos una sanción frente a eso. Pregunta del desconocimiento, ¿no? Esas sanciones ante la violación de los derechos en diferentes lugares, ¿es equitativa o es, la palabra por ello no la digo técnica, ¿no? Me parece que ahí nombrabas a Rusia, el gobernante en ejercicio en este momento, con respecto a otros estados, otros gobiernos que han violado los derechos, creo, lo estoy largando Sí, sin sí, el sí, sí, conocimiento total, sí. y no parece, o al menos no parece desde el desconocimiento de quienes estamos afuera que tengan las sanciones correspondientes. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál es la naturaleza de la norma jurídica, ¿no? No se trata de una norma física, el calor dilata los cuerpos, siempre el calor va a dilatar los cuerpos. En el derecho siempre va a haber casos que queden impunes. Es de la naturaleza de esto y nunca se va a terminar con el hecho antijurídico. Lo importante en el ámbito interno es tener un código penal que sancione el robo, si queremos que la gente no robe, y tener un órgano que mande preso al que roba. Puede ser que haya veces que un ladrón salga impune, puede ser que no se descubra un robo, un crimen. Eso no significa que el Código Penal no esté bien y que no esté bien tener un poder judicial que castigue. Sí, en el derecho internacional, la propia primitividad que tiene, si se quiere, que como decía, que es parecido al derecho antiguo, ¿no? A lo que sucedía en las comunidades antiguas, va a haber muchos casos que queden impunes. Va a haber muchos casos que no sean iguales, ¿no? Que ante situaciones iguales no tengan el mismo castigo, si se quiere. Lo importante es que haya un Que, castigo. y que esté el camino en evolución, Sí. ¿no? Aún las potencias más poderosas son conscientes de esto, porque fíjense ustedes que antes de cometer una antijuricidad buscan un pretexto. Yo recuerdo que antes de invadir Irak, Estados Unidos habló de unas armas químicas que no existían. ¿Por qué? Si era la potencia más poderosa del mundo, ¿por qué necesitaba un pretexto? ¿Por qué necesitaba mentir algo? Hitler, antes de invadir Polonia, disfrazó a unos soldados polacos de soldados alemanes para autoinvadirse y así justifica. ¿Por qué? Si ellos dicen que eran soberanos, que no. ¿Por qué? Porque toda potencia, por más poderosa que sea, reconoce que tiene algo que perder frente al resto de la comunidad internacional y algo que perder para adentro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de Estados Unidos, de Argentina, pero en realidad lo que hablamos de eso es del gobierno que tiene en ese momento. Ese gobierno tiene que responder ante una población que también lo castiga cuando actúa ilegítimamente. La gente, hay mucha gente buena y que no le gusta que su Estado cometa este tipo de tropelías. Como le digo, va a haber muchos casos que son impunes, va a haber muchos casos que se los analiza desde otro punto de vista. Por ejemplo, sentía que con esto de Ucrania se hablaba de Palestina. Podemos hacer un análisis, estar horas hablando de las similitudes o las diferencias que hay. Lo importante, desde mi punto de vista, es que este tenga castigo. Si lo otro debería tener castigo, pues también que lo tenga. Pero el hecho que lo otro no haya tenido castigo no significa que no celebremos que en este caso sí.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Si hay muchos homicidios que no han sido resueltos, no significa que no vamos a resolver cuando uno sí fue resuelto. Y no vamos a decir, qué injusticia. Pobre lo mandan preso cuando tantos asesinos andan sueltos. No, tiene que estar preso, los otros también, pero tiene que estar preso. Sí, para ir finalizando, agradecido, pero enormemente de la charla y la visita aquí en Radio Nacional Esquel, ¿no? Nombrabas algo que por lo menos a mí me impactó realmente, que es el término de soberanía, que lo utilizamos mucho y constantemente. Si tenemos que elegir o aplicar otro término, ese está muy arraigado a la sociedad Sí, argentina, sí, sí. lo tenemos muy arraigado, ¿no? Pero si tendríamos que elegir otro término también con la misma potencia simbólica que tiene, aplicado ahí, ¿cuál sería? No, potencia simbólica no, porque no hay término que tenga más potencia simbólica que esa. Está bien ¿Por qué? aplicado No, simbólicamente, no, no. entonces. Ah, ok. Simbólicamente, digamos, a mí no me parece que si un término no tiene una acepción adecuada, por solo simbolismo lo Ujú. vayamos a aceptar. Simbólicamente tiene una carga porque ya desde la dictadura, yo recuerdo que iba a la secundaria y desde la dictadura nos ponen la soberanía como si fuera el Padre Nuestro, o sea, no podemos vivir sin eso, nos han quitado territorio y todo. Las dictaduras trabajan mucho sobre la idea de soberanía, porque lo que ellas insisten es precisamente eso, que sobre ellas no hay nadie. Entonces era natural que la dictadura militar trabaje sobre la idea de soberanía y nos haya instaurado un concepto muy afectivo de soberanía, con una carga afectiva muy grande. Pero no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Qué es lo que por cuál se puede sustituir? Y simplemente por poder? Claro, no tiene la carga emocional que tiene soberanía. No tenemos plaza del poder, ni calle del poder y todo lo demás. Pero tenemos que darnos cuenta de que no puede haber un soberano. Que no puede haber un soberano. Nada es soberano porque nada está alejado del derecho. Nada está desprendido de las normas. No hay nadie que pueda alzarse contra las normas impunemente. Entonces, si no hay nadie que pueda hacer eso, no existe el soberano. Sí existe el que tiene poder, podemos decir jurisdicción, podemos decir un montón de palabras. Ninguna va a tener la carga emotiva porque para que tenga esa carga emotiva necesitamos años de trabajo, como se hizo durante la época de la dictadura con la palabra soberanía. O sea, las dictaduras, cuando uno estudia en el derecho internacional los conflictos entre Argentina y Chile, se dan cuenta que eran conflictos perfectamente pergeñados por la dictadura. ¿Para qué? Para unir a la gente y para someter a la gente. ¿Cuál era el nombre emotivo de esto? ¿Cuál era la canción que nos sacaba lágrimas? La palabra soberanía. Bueno, terminemos con eso una buena vez. Enrique, es un placer haber tenido la visita y obviamente también a Cecilia le agradezco aquí. Me gustaría sí que entre ambos inviten para la charla que va a ser más que importante ahora en unos días aquí en Esquel. Bien, antes que nada agradecer el espacio que nos han brindado en la radio para lo que hace la Facultad de Ciencias Jurídicas, además de dictar clases y de lo que hacemos en lo cotidiano, difundir actividades de extensión que hace la facultad como jornadas, charlas, y que bueno, en esta oportunidad gentilmente el doctor Flas va a estar realizando esta actividad el día viernes, 1 de abril, a las 6 de la tarde en el aula magna de la universidad. ¿Sí? Tienen las puertas abiertas para cualquier otra actividad y la pregunta que tiene que ver con esto, donde preguntaba recién a vos Sí. y le pregunto al doctor Flas, ¿el origen del nombre y el apellido? Es alemán. Alemán, Es mirá. alemán. Mi nombre es Gunther, se pronuncia Günther y es alemán. Y mi apellido es Flash, también es alemán. Muchísimas gracias y un gusto conocerlos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Seguimos aquí en Radio Nacional Esquel.